Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad en redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Buenos días, jóvenes. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son algoritmos y diagramas de flujo. El presente trabajo muestra la metodología para la solución de problemas específicos aplicando algoritmos matemáticos, por lo que aborda diferentes estructuras básicas a fin de diseñar algoritmos orientados a la implementación de la lógica asertiva afinada utilizando software, ¿sí? Denominado DFD y PCInt, aunque lo vamos a aplicar nosotros en Visual C#. Las competencias que vamos a trabajar aquí es que se conoce qué es un algoritmo, sus características y estructura. Aplica la metodología de los algoritmos para resolver problemas. Aprende las diferentes alternativas para representar un algoritmo. Identifica las estructuras de los algoritmos y la aplica convenientemente. Y diseña el algoritmo con aplicación para su vida diaria. Bueno, el objetivo de aprendizaje obviamente es que el alumno comprenda y aplique la metodología de los algoritmos para la solución de problemas comunes mediante el análisis y el razonamiento lógico, matemático, que le permita elegir la mejor solución. Bueno, vamos a entender primero lo que es el concepto y la importancia de un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto de pasos lógicos y estructurados que nos permite dar solución a un problema. La importancia de un algoritmo radica en desarrollar un razonamiento lógico matemático a través de la comprensión y aplicación de la metodología para la solución de problemas. Sí, esta problemática bien puede ser de la propia asignatura, o sea, de lo que sería la programación orientada a objetos, o de otras disciplinas, cualquiera que sea, que puede ser matemáticas, química, física, lo que ustedes gusten. Incluso, por ejemplo, desarrollo de animaciones, desarrollo de videojuegos, etc. No podemos apartar de nuestra vida cotidiana en los algoritmos. Los algoritmos es justo todo lo que hacemos lógicamente para lograr un objetivo. Ejemplo, si ustedes se van a parar en la mañana, lo primero que hacen es bajar los pies de la cama para poder después incorporarse. Si ustedes pretenden incorporarse sin bajar los pies, ¿qué creen que ocurra? Se van a caer. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque no es un orden lógico. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestros movimientos, llevar a cabo un orden lógico para lograr el objetivo, ¿vale? La estructura de un algoritmo. Todos los algoritmos, todos sin excepción, tienen entradas, procesos y salidas. Eso es normal. ¿Qué van a meter? Van a meter una información no procesada, van a procesar la información y van a sacar una información procesada. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder lograr el desarrollo de un algoritmo? Lo primero es precisamente la descomposición del algoritmo en partes. No puedo hacer un algoritmo complejo, tengo que irlo haciendo por partes, ¿ok? La definición del problema. En esta etapa se deben establecer los resultados y objetivos que se desea para saber si los datos que tenemos son suficientes para lograr los fines propuestos. Ejemplo. Si yo les pido calcular el área de un salón, como el que tenemos aquí, la pregunta es, ¿cómo le haría para calcular esa área? ¿Cómo calculo el área de un salón? En este caso, que es un salón rectangular. ¿Cómo calculo el área? ¿Qué necesito? Si es rectangular, necesito la medida del lado menor y la medida del lado mayor para calcular el área, ¿cierto? Lado menor por lado mayor, y eso es el área de un rectángulo. Si tengo esos datos lo puedo hacer, si no los tengo definitivamente no puedo. Y por eso necesitamos definir el problema y saber cuáles son los datos que requiero. Ahora el análisis.
Una vez definido el problema, se deberá organizar los datos de tal manera que sean susceptibles para usar en los cálculos que tenemos que hacer a continuación. El diseño. En esta etapa se propone soluciones a los problemas a resolver, por lo que se realiza una toma de decisión aplicando los conocimientos adquiridos y utilizando los datos existentes. Verificación de prueba de escritorio. Se consideran resultados previstos para datos conocidos a fin de que al probar cada una de sus partes podamos ir comprobando que el algoritmo sirve o requiere modificarse. Ojo, si yo me voy a una hoja de Excel y hago la representación, vamos a decir, de este salón, vamos a poner aquí un tamaño de letra, por ejemplo 20, y voy a poner un ancho de columnas, por decir algo, de 5. Si yo elijo y digo, mira, el salón ocupa esta área, la voy a colorear para que la identifiquemos. Y voy a poner aquí unos bordes para que sepamos de qué área estamos hablando. Este es el área del salón. Simplemente lo que yo voy a hacer es cuantificar cuál es la medida en cuanto, en este caso, columnas, y cuál es la medida en cuanto a renglones. ¿Estamos de acuerdo? Y resulta que me dice que tiene 19 por 14, de tal manera que el área va a ser igual precisamente a, en este caso sería 19 por 14. Esto es igual a 19 por 14. Y entonces el resultado que tendríamos aquí es 266. ¿Qué son? ¿Metros? ¿Pulgadas? ¿Centímetros? No sé. Si yo no pongo unidades, solo sé que son 266. Pero no sé qué unidades son. Eso ya depende de con qué lo haya medido. A lo mejor son codos, ¿sí? O manos. No lo sé. Eso depende de cómo lo haya medido. ¿Sí queda claro? Muy bien. Imagínense que en lugar de decir que es el área, yo digo que esto es una pantalla que tiene columnas y que tiene renglones. Entonces lo que acabo de calcular aquí, ¿sí?, van a ser los píxeles. Y eso forma las imágenes. ¿Estamos de acuerdo? Que sería exactamente lo mismo. Solo que ahora, en lugar de ser área, son píxeles. ¿Queda claro? Bueno, para eso sirven este tipo de estructuras. Regresamos a la presentación. Bien. Verificamos entonces por medio de la prueba de escritorio, que es lo que acabo de hacer, cómo hacer el cálculo, que fue lado menor por lado mayor para sacar el área, ¿correcto? Bueno, los identificadores. Un identificador es el nombre que se le asigna a los datos de un programa. Constantes, variables, tipos de datos, y que nos permite el acceso a su contenido. Muchas gracias, compañero, porque se escuchaba demasiado ruido. Ejemplo, ¿sí? Calificación 1, valor 1, número de horas. Son identificadores de cosas que pueden ser constantes o variables. ¿Cuál es la diferencia? Si el valor de esto que contienen estos identificadores no cambia durante el proceso, entonces estamos hablando de constantes. Pero si el valor cambia durante el proceso, entonces estoy hablando de variables. ¿Está claro? Los tipos de datos, ¿sí? Es el valor que puede tomar una constante variable, por ejemplo, para representar los datos de un alumno como nombre, número de cuenta, calificación 1, calificación 2, etc. Ahorita vamos a verlo así,
Más adelante vamos a analizar las tablas completas de los tipos de datos que existen en el Visual C#, que es en el que vamos a enfocar el curso. ¿Está claro? Entonces, los tipos de datos más utilizados son numéricos, representan un valor entero y real. En este caso tenemos, por ejemplo, enteros, el 250 menos 5, o el real, que es el 3.1416, que es el valor de pi, o el menos 27.5, son valores reales. ¿Ok? La metodología para la descomposición de los algoritmos es: identificamos los tipos de datos. ¿Qué tipos de datos podemos identificar? Valores lógicos. Solo pueden tener valores de falso o verdadero, no saben hacer otra cosa esos tipos de datos. El alfanumérico. En el alfanumérico yo puedo tener letras y puedo tener números. ¿Está claro? Ahora, las variables. Las variables son los identificadores que van a guardar información durante la ejecución de un programa, pero que pueden cambiar su valor durante la ejecución del programa. ¿Sí queda claro? Esos son variables. ¿Ok? En este caso tenemos, por ejemplo, el promedio, las calificaciones. Entonces dice calificación 1 más calificación 2 más calificación 3. Entre 3 me va a dar el promedio. Y esta es una operación, este es un proceso. ¿Ok? Constantes. Las constantes son datos numéricos o alfanuméricos que contienen una información que no cambia durante el proceso. En este caso, por ejemplo, es pi. Pi es un valor constante, 3.1416. ¿Ok? El 3 también es un valor constante. Entonces el 3 también es una constante. Ese no cambia, siempre va a valer 3. ¿Ok? Muy bien. Ahora, expresiones. Las expresiones es un conjunto de constantes, variables, operadores, con lo que se realizan las operaciones y permiten obtener el resultado. En este caso tenemos resultado, ¿sí?, es igual a A por 2 por B más 5 sobre 6. Ojo, esto quiere decir, haz esta operación y el resultado de esta operación asígnaselo a la variable resultado. Esta flechita significa asignar, es asígnaselo. Es el sentido del símbolo igual que utilizamos. Igual lo que hace es asignar, ¿ok? Aquí tenemos calificación final, ¿sí?, igual a calificación 1 más calificación 2 entre 2. O sea, el promedio, asígnaselo a calificación final. ¿Está claro? Continuamos. Operadores. Los operadores son símbolos que permiten manipular los valores y tienen una estructura, un proceso aritmético definido. Ejemplo, tenemos la potencia, que se puede simbolizar con este angulito o con doble asterisco. Eso es potencia. Luego tenemos la división y la multiplicación. La multiplicación se identifica con el asterisco simple y la división con la diagonal normal. La diagonal invertida normalmente en algunos lenguajes simboliza la división entera, ¿sí? Y se conoce como el slash invertido. Este es el slash. ¿Ok? Y también tenemos los símbolos de suma y de resta. Los operadores, son igual en nivel de prioridad, se evalúan de izquierda a derecha. Ejemplo, este es un solo operador, los dos es lo mismo. Pero estos no, estos son operadores distintos. Entonces se van a evaluar siempre de izquierda a derecha, conforme vayan apareciendo cuando tenemos el mismo nivel. Y la suma y resta también tienen el mismo nivel y se evalúan también de izquierda a derecha. Ahora, pero si nosotros vemos cuál es el orden de prioridad, el primero es la potencia, el segundo es la multiplicación y la división, y el tercero es la suma y resta. Quiere decir que si yo encuentro una suma y resta, luego una multiplicación y luego una potencia, primero se va a desarrollar la potencia, luego la multiplicación o la división y después la suma o la resta. Ese es el orden del operador. Los operadores de asignación, pues son los operadores del signo igual o los operadores de asignación como este que ven aquí. Sirven para guardar información, ojo, por primera vez en una constante, que es un identificador que no cambia durante el proceso, o por n veces durante el proceso en una variable, que las variables sí cambian durante el proceso. ¿Está claro? Operadores relacionales.
Los operadores relacionales nos indican cuál de los factores que se comparan son mayores o menores. En este caso, mayor que significa que el que yo pongo de este lado es más grande que el que pongo de este lado. Menor que significa que este es menor que el que pongo de este lado. Mayor o igual que significa que este es mayor o del mismo tamaño que el que pongo de este lado. Menor o igual que significa que este es menor o del mismo tamaño que el que pongo de este otro lado. Igual, esto significa que este es igual a este, tiene el mismo contenido. Diferencia, ¿sí? Esto significa que no es igual. Esto es diferente de o no igual a. Estos son los operadores de relación. Son empleados para comparar dos o más valores o cantidades. Su resultado produce valores como verdadero y falso y tienen el mismo nivel de prioridad, todos. Y entonces se van a evaluar de izquierda a derecha. ¿Está claro? Operadores lógicos o booleanos. Los operadores lógicos o booleanos son, por ejemplo, el AND, el OR, el NOT. Existen muchos más. Estos son los básicos. Después viene, por ejemplo, el NAND, o sea, el no AND, el SOR, o sea, el OR exclusivo, ¿sí? El inverso del NOT, que sería la afirmación directa. De tal manera que si vemos aquí las tablas de verdad para el resultado aplicado a dos valores, si este NOT se aplica a un solo valor, entonces aquí tenemos que si es cierto, los dos es cierto. Si es cierto y falso es falso, si es falso y cierto es falso, y si es falso y falso es falso. Esto es la compuerta AND. La compuerta OR, esto es, si es cierto cualquiera de ellos es cierto. O sea, cierto, cierto es cierto, cierto y falso es cierto, falso y cierto es cierto. Y falso y falso es el único que sí cumple que sea falso. Para la OR. Y para el NOT es totalmente inverso. Si este es cierto, el resultado es verdadero. Perdón, si este es cierto, el resultado es falso. Si este es falso, el resultado es cierto. ¿Ok? Esos son. Y se emplean para comparar los valores de verdadero y falso con respecto a cualquier valor que nosotros queramos hacer de comparativo. Prioridad de los operadores. Primero se aplican los operadores matemáticos, luego los relacionales, luego los lógicos, y por último los de asignación. Ese es el orden de prioridad, ¿ok? ¿Sí? Entonces la prioridad va a ir creciendo conforme vayamos, decreciendo conforme vayamos hacia acá. Quiere decir que el de mayor prioridad es este, y el de menor prioridad es este. ¿Está claro? Muy bien. Ya sabemos que si se presentan dos operadores con la misma capacidad, con el mismo nivel de prioridad, se aplican de izquierda a derecha. Bueno, las alternativas de solución. En la forma de representar la secuencia lógica de ejecución de instrucciones. Esta puede ser a través de diagramas de flujo, pseudocódigos. ¿Sí? Los diagramas de flujo se emplean para representar la solución de un algoritmo empleando figuras geométricas, donde cada una de ellas representa en particular una tarea específica que se realiza. Las más comunes son este rombo, que significa decisión simple. Esta es una decisión simple, ¿ok? La siguiente, aquí tenemos algunas, que es esto, que es una entrada, ¿sí? O lectura. Es un paralelepípedo, ¿sí? El siguiente es el rectángulo, que es un proceso, ¿ok? Este es el proceso. Bien, aquí tenemos el símbolo, este redondito, que puede ser el inicio o el fin de cualquier diagrama de flujo. Este es un monitor, la salida o entrada por monitor, normalmente salida. Y este es el flujo, el sentido en el que viaja la información. ¿Está claro? Continuamos. Aquí tenemos este rombo deformado, ¿sí? Que lo vamos a utilizar precisamente para lo que es una repetición, un ciclo. Existen tres tipos de ciclos en programación.
Cuando ya sabemos el número de veces que se va a repetir un proceso, aplicamos el ciclo for. Cuando queremos aplicar la evaluación para ver si se cumple una condición, se ejecute un código, entonces aplicamos el ciclo while. Y esto es porque no sabemos el número de veces que se va a repetir un ciclo. Y por otro lado, si no sabemos el número de veces que se va a repetir un ciclo, pero además, ¿sí?, tenemos la necesidad de ejecutar ese proceso al menos una vez y después preguntar si se cumple una condición para que se vuelva a repetir, entonces vamos a ejecutar el ciclo do while, que son las 3 estructuras fundamentales de los ciclos de programación. Ojo, también es posible llevar a cabo ciclos de programación por medio de timers, pero eso lo vemos más adelante. ¿Ok? Pseudocódigo. El pseudocódigo es una forma de escribir las cosas en un lenguaje similar al lenguaje de programación, similar al lenguaje humano, pero ni es lenguaje humano ni es lenguaje de programación, sino todo lo contrario, o sea, lo que se encuentra en medio de esto. Y a eso se le llama pseudocódigo. Es un código falso, vamos a decir. No es el código completo verdadero, pero es un código que explica qué es lo que tienes que hacer. ¿Sí queda claro? El uso de diagramas de flujo y pruebas de escritorio para los tipos de estructuras. Entonces tenemos varios tipos de estructuras. Las primeras son las secuenciales. Esto es, se ponen en orden todas las secuencias que se van a llevar a cabo, una tras otra, y se va a llevar a cabo en el orden que van apareciendo. Esas son secuenciales. Aquí tenemos un ejemplo de una estructura secuencial. Y me dice, ojo, primero lee. Aquí está el algoritmo, que está hecho en pseudocódigo, y aquí está el diagrama de flujo. ¿Sí? Este diagrama de flujo me dice que inicia aquí, después lee el dato 1 y el dato 2, N1 y N2, después realiza un proceso, hace la suma con N1 y N2, y por último escribe la suma. Y obviamente todos los algoritmos, una característica que tienen es que tienen que tener fin. ¿Está claro? El siguiente es la toma de decisiones. Aquí el pseudocódigo me dice, si la condición se cumple, entonces aplique esta acción y termina la decisión. ¿Y qué pasa si no se cumple? Pues no aplicas la acción. ¿Está claro? Y aquí lo tenemos, ¿no? Ya he explicado, este es el pseudocódigo completo, y me dice inicio, y luego me dice aquí, compra, lee compra, o sea, lee cuánto compraste, vamos a decir. Y me dice, si compra es mayor que 1000, entonces aplica descuento. Descuento es igual a compra por .10. O sea, aquí está creando un descuento de 10%. Y luego dice, el pago va a ser igual a compra menos descuento. Y escribe el pago. Y esto es lo que le vas a cobrar al comprador. Y terminas el ciclo. Entonces, si sí fue mayor que 10, que 1000, se viene por acá. Pero si no, se viene por acá y le cobras el total de la compra. Punto. ¿Sí queda claro? Es una decisión simple. Selectivas dobles, ¿sí? Dice, si la condición 1 se cumple, entonces aplicas esta acción. Pero si no se cumple esta condición, entonces aplicas esta otra acción. ¿Sí? Y vamos, si lo vemos por acá, es inicio, lee edad. Si edad es mayor de 18, entonces escribir mayor de edad. Pero si no es mayor que 18, entonces escribir menor de edad y terminar el proceso. ¿Ok? Aquí está. Si sí se cumple, te dice que eres mayor de edad. Pero si no se cumple, que tengas menos de 18, entonces se viene por acá y dice menor de edad. ¿Quedó claro? Y esto es un algoritmo muy simple, doble. Es una decisión doble, en donde tengo dos caminos. ¿Ok? El siguiente es el múltiple, la decisión múltiple. Ustedes lo conocen esto como switch case, en donde aplican un switch y varios casos. Bueno, pues es lo mismo. Dice, aquí se está haciendo, pero con un sí anidado.
con una decisión simple anidada. Esto es, inicio, leo un número, si el número es igual a 0, me vengo para acá y digo número 0 y termino. Luego me dice, si no es igual a 0, entonces me vengo para acá y pregunto, ¿número es mayor que 0? Si la respuesta es sí, entonces el número es positivo y termino. Pero si la respuesta es no, entonces el número es negativo y termino. Y me puede decir la tricotomía de los números. Porque los números solo pueden ser o iguales a ceros, o mayores a ceros positivos, o menores a ceros negativos. No hay más. Eso se llama tricotomía de los números. ¿Ok? Seguimos. Repetitivas. Este tipo de estructuras se utilizan para ejecutar varias acciones repetidamente. Y existen, les decía, al menos 3. Aunque se pueden generar más, pero por lo menos 3. También se puede hacer repetición de ciclos por recursividad, por aplicación de timers, o sea, de varias formas. Pero las estructuras fundamentales que existen son 3, ¿sí? Normalmente en este tipo de estructuras vamos a tener la estructura más simple que va a depender de la variable de control del ciclo, del límite inferior y del límite superior para saber cuántas veces va a ser el ciclo. ¿Ok? El ejemplo es este. Aquí tenemos datos desde -1 hasta... No es cierto, esta es asignación, dato. Desde 1 hasta 5, ¿sí? Paso 1, hacer. Entonces me dice, lee el número 1, lee el número 2, ¿sí? Suma número 1 más número 2, escribir el resultado de sumar número 1 más número 2 es igual a sumar. ¿Ok? Entonces, este es un ciclo y es el ciclo for. ¿Ok? Aquí lo tenemos representado. Entonces me dice, si para los datos desde el 1 hasta el 5 vas a hacer con incrementos de 1, vas a estar haciendo esto. Entonces lees número 1, número 2, suma igual a esto, y entonces se empieza a repetir. ¿Cuántas sumas va a generar este proceso? 5. La 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Porque me dice que desde la 1 hasta la 5. ¿Quedó claro? Simplemente calculo el resultado, lo pongo, aquí quiere decir que lo está mostrando en pantalla, y cierro el ciclo y termino el proceso. Repetitivas, la estructura mientras, conocida como while, mientras. Entonces, primero se evalúa una condición, si la condición se cumple, se ejecuta, y si no se cumple, no se ejecuta, se manda al siguiente nivel. ¿Ok? Aquí tenemos, si me dice el proceso, cualquiera que sea, escribir hay alumnos, leer alumno, mientras alumno, ¿sí?, sea igual a S, o sea, si hay alumnos, entonces hace lectura de calificación 1, calificación 2, promedio, saca calificación 1 más calificación 2 entre 2, y escribir el promedio del alumno es, pone el promedio, y escribir hay alumno, y así lo va a hacer, y va a estar leyendo los alumnos cada vez que se repite el ciclo, mientras sea S. ¿Qué pasa si cuando me preguntes si hay alumnos, yo le respondo no, con una N? Simplemente ya no hace el ciclo, se va. ¿Ok? Eso es cuando no sé cuántos alumnos hay, me dicen, oye, te toca el grupo 25. ¿Sí? ¿Cuántos alumnos hay en el 25? No sé, tú veles preguntando. Entonces empieza a hacer el ciclo, y empieza a preguntar, oye, ¿todavía hay alumnos? Empieza con el 1 y sí. Y luego va con el 2 y sí. Y luego va con el 3 y sí. Y va con el 4 y sí. Llega al 5 y dice, ¿sabes que ya no hay? ¿Por qué? Porque en el grupo 25 nada más había 4 alumnos. Hasta ahí bien. ¿Vale? Para eso sirve el mientras. Aquí está la estructura. Vean que aquí la pregunta se hace al inicio del ciclo. ¿Ok? Y aquí se va a repetir esta acción mientras haya alumnos hasta que se terminen los alumnos y se venga para acá. ¿Ok? Eso es el ciclo mientras. La otra es mientras, la repetitiva cuando la pregunta se hace al final. Esto se conoce como hasta, como until, como do while. O sea, todas esas estructuras cíclicas que primero ejecutan un ciclo, un proceso más bien, y después preguntan al final si se cumple o no la condición. ¿Ok?
Tenemos entonces este pseudocódigo, me dice lee salario, salario final, salario, etcétera, porque dice, oye, siempre un trabajador va a tener un salario por lo menos una vez. Ya después vemos si se le van a sumar más cosas, pero por lo menos uno lo va a tener, si no, no es trabajador, entonces no existiría. Entonces sí lo tiene. Entonces ahí es donde ejecutamos el comando precisamente repetir. Y vean, aquí primero ejecuta este proceso y después realiza la pregunta. ¿Hay empleados? ¿Sí o no? Y entonces depende. Si la respuesta es aquí en este caso falsa, lo repite, y si es verdadera, lo manda a fin. ¿Sí? Y bueno, operadores en los lenguajes de programación. Vamos a analizar un poquito más a detalle esto. Para manipular los datos necesitamos operadores. Cada operador está asociado con uno o más datos llamados operadores. Los operadores pertenecen a una de las siguientes categorías. Unario, ¿sí? Es asociado con un operador. Binario, asociado con dos operandos, pero no operador, operandos. Entonces, unario se asocia con un operando, binario se asocia con dos operandos, ¿sí? Ternario se asocia con 3 operandos. Y vamos, los operadores tienen que ser de tipo correcto, si no, no llevan a cabo las operaciones. ¿Cuáles operadores conocemos? Los operadores, ya los platicamos, aritméticos, relacionales, lógicos y especiales. Aquí tenemos los operadores aritméticos. Y me dice, ojo, aquí tenemos el unario, binario, ¿sí? Esta es categoría. Los operandos son enteros reales. Significado es signo y adición. Aquí tenemos la resta, sustracción. Aquí tenemos la multiplicación. Aquí tenemos, ojo, la división. Y por último tenemos que el porcentaje es el resto. En algunos lenguajes de programación está definido invertido. Y ese invertido es precisamente la división entera, en donde solamente me da el entero de la división y no toma en cuenta el residuo. ¿Está claro? Muy bien. Operadores aritméticos. Tenemos aquí positivo, es igual más 7. Aquí tenemos el doble suma. Este es unario, ojo, el de arriba. Este es binario, ¿sí? 2 operandos, 3 más 5. Luego aquí tenemos un doble negativo, menos, doble es el tipo de dato y negativo es el signo, menos 3.5. Doble resta, tengo un valor, menos 2.0, es un operador. ¿De qué tipo? ¿Unario o binario? Binario porque tiene 2 operandos. El operando valor y el operando 2.0, ¿correcto? Int producto, valor 1 por valor 2, también es binario. ¿Está claro? El siguiente, doble cociente, valor 1 entre 12.0. Esto es un binario. Tenemos un valor, tenemos la diagonal que nos está diciendo que es una división, pero además lo está dividiendo entre 12.0, quiere decir que este es un número real, ¿sí? No es un entero. Resto igual a 12 por 105. ¿Qué significa esto? Significa que si yo divido 12 por 105, entonces me va a dar como resultado 2. ¿Por qué? Porque el 5 cabe 2 veces en el 12, pero el residuo son 2. Digamos que no está muy afortunado y lo voy a poner así, miren. 3, para que sea más entendible. Entonces, ojo, el 5, ¿sí?, cabe 2 veces en el 13. Y el residuo es 3. ¿Es correcto? Entonces, de esa manera podemos entender más lo que significa este operador. Entonces decíamos que ese operador me lleva a que
si yo divido 13 entre 5, el resultado, esta operación es una división, pero solamente para obtener el residuo de la división. Y el residuo de la división es 3. ¿Quedó claro? División y resto. Bueno, aquí podemos verlo en Java, es lo mismo que en C#, es lo mismo que en casi cualquier lenguaje de programación. Entonces tenemos un cociente 15 entre 4. Si el resultado, si los dos valores son enteros, el resultado va a ser un entero. Si uno de ellos es un número doble o de punto flotante, el resultado va a ser doble o de punto flotante. Ahora, ojo, los resultados que son dobles o de punto flotante nos van a dar siempre, o sea, son números reales, nos va a dar siempre como resultados reales. Necesito definir si es un número entero o un número real. Para este caso no. ¿Por qué? Porque se llama que es un operador sobrecargado. Esto es, tiene varios resultados. El primero es si son enteros, el segundo es si uno entero y otro es real, y el tercero si los dos son reales, y las tres formas los va a operar correctamente. Aquí, por ejemplo, me dice 15 entre 4, y obviamente me dice, mira, el 4 cabe 3 veces en el 15 y tengo un resto de 3. Y es precisamente el resultado que me va a dar acá. ¿Ok? Prioridad y asociatividad. El resultado que tenemos aquí es 2 más 4 por 3. Como dijimos que la multiplicación tenía mayor prioridad que primero se va a ejecutar el 3 por 4, por ejemplo va a ser 12, más 2 es 14. ¿Sí? De otro modo, no funcionaría. Ahora, aquí tenemos 2 más 4 por 3. Esto lo primero que hace es multiplicar 2 más 4, que es 6, porque está en paréntesis, y cambia el orden de prioridad. ¿Para qué sirven entonces los paréntesis? Para cambiar el orden de prioridad de las operaciones. Entonces me queda como resultado 6 por 3. Y 6 por 3 al final de cuentas es 18. ¿Ok? Si yo tengo 2 más 4 por 3, lo primero que hace es poner 4 por 3, 12, y después le suma el 2 y nos da 14, que es lo que habíamos llegado hace rato. ¿Ok? Luego tenemos esto que es para las prioridades, ya decíamos, la más baja prioridad va a ser la suma y la resta, luego multiplicación, división y residuo. Por último vamos a tener suma y resta, y al final la asignación o igualdad. ¿Ok? O el igual más bien. Aquí tenemos entonces aquí el final, y si nosotros vemos este análisis, me dice, oye, tienes un menos 27 por 2 más 35 entre 10. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, como es igual a entonces va a ir de izquierda a derecha. Entonces me dice 2 por menos 27, pues son menos 54. Y luego esto le va a sumar 35. Entonces serían menos 54 más 35. Estamos hablando de 54 más 35. Apóyenme con esa operación, por favor. Menos 54 más 35. ¿Cuánto nos da de resultado? ¿Cuánto nos da? Menos 54 más 35, ¿cuánto da? Menos 19. Menos 19, jóvenes. Y si esto lo divido entre 10, pues es menos 19 sobre 10. ¿Cierto? O menos 1.9. Muy bien. Ahí tenemos menos 27 por 2, 35, me da menos 54. Y luego me dice más 3. Es más 35, ¿no? Ahí debe haber algún error. Bueno, ahí me dice que es menos 51, pero ojo, aquí tenemos un error porque es más 35, no es más 3. De una vez vamos a corregirlo, ¿vale? Entonces aquí tenemos 35, aquí tenemos 35 y el resultado es 19, ¿ok? ¿Sí se dan cuenta que ahí estaba un error? Está dividiendo, cierto, es correcto, compañero, tienes toda la razón. Y aquí me está dando números enteros y por tanto me está dando la operación correcta, es correcto lo que dice el compañero, y me pone menos 54 más 3 y por tanto me da
menos 51. Es correcto, compañero. ¿Sí lo ven? Primero hace la operación de izquierda a derecha, la multiplicación, después hace la división, divide este con este porque este tiene menor prioridad, y por último hace el de menor prioridad. Y por eso me da menos 54 más 3, menos 54 más 3, y obviamente me da menos 51, menos 51. ¿Sí queda claro esto? Ok, aquí hay un detalle interesante. ¿Qué pasa, por ejemplo, vamos a hacer una modificación a esto? ¿Qué pasa si yo le pusiera un paréntesis aquí? ¿Qué resultado sería? Estaríamos hablando de menos 27 por 2 más 35, que estaríamos hablando 37. Y entonces estaríamos hablando aquí que sería el menos 27 por... ¿cuánto sería? 37. Y después esto dividido entre 10. ¿Y qué pasaría en este resultado? ¿Cuánto me da menos 27 por 37? Háganlo por favor, para eso tienen la calculadora. Menos 27 por 37. Eso es, me daría, ojo, menos 999. Menos 999, ¿es correcto? Y luego esto, ¿qué tendríamos que hacer? Dividirlo entre 10. ¿Y esto cuánto nos daría como resultado? 9. Pero como estamos trabajando con puros números enteros, ¿cuál va a ser el resultado? 99, correcto. Porque si no sería 99.9, ¿no? ¿Ok? Bueno, para que no se confunda esto, lo que voy a hacer simplemente es decirle que esto se viene para acá arriba. Y entonces así ya tenemos un valor distinto. Y este lo vamos a bajar acá abajo. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí ya tenemos los valores acomodados en el orden correcto. ¿Hasta ahí dudas? Entonces ya vimos que los paréntesis me sirven para alterar el orden de las operaciones. Pero si yo no tengo paréntesis, entonces tengo que cuidar mucho la prioridad de los operadores. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos asociatividad. ¿Qué es la asociatividad? Es cuando asociamos dos o más números. En este caso están asociando el número 5 con el 2. Por medio de los paréntesis. Ahí estoy logrando una asociatividad. 5 menos 2, 3. 3 menos 1, 2. Ahora, aquí estoy asociando el 2 con el menos 1. Entonces es 5 menos, y aquí tengo 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, pero por el signo menos es menos 1. Entonces es 5 menos 1 igual a 4. ¿Quedó claro? El siguiente, me brinca acá. El siguiente es esta resta. 2 menos 2 menos 1. Esto es, perdón, 5 menos 2 menos 1. 5 menos 2, 3. Menos 1, 2. Luego esta resta, 5 menos 2 menos 1. Y aquí está el análisis de lo que acabamos de hacer. El resultado es 2. ¿Ok? Muy bien, vamos acá a prioridades y asociatividad. Si yo tengo un doble número 1, allá atrás, compañero, ¿dudas? Ok. Entonces es 2 por 27, ¿sí? Entre 9 más 3. Ojo, si yo hago esta operación así directa, es 2 por 27, 54. Entre 9. ¿Y cuánto es 54 entre 9? 6. Más 3, 9. Aquí el resultado, este sería igual al 9. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo pongo estos paréntesis? Es 2 por 27, 54. Entre 9 más 3, 12. 54 entre 12, ¿cuánto nos da de resultado? Denme la operación, por favor. 54 entre 12. 4.5. Ok.
Ahí tenemos el resultado. Pero como son números enteros, entonces solamente me dará 4. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos otro dato. Es 7 por 10, 70. Menos 5. Y luego me dice residuo de 3 por 4 más 9. Y me dice, ojo, vamos a hacer esta operación con los siguientes paréntesis. 7 por 10 menos 5. Entonces 10 menos 5 es 5. Por 7, 35. Entre 3, 11. ¿Estamos de acuerdo? 11 por 4, 44 más 9, 53, ¿correcto? Ok. Siguiente. Vean que lo que estamos usando ahorita es la lógica. Cómo resolver los ejercicios por lógica. Generalidades. ¿Qué pasa si los operandos, ¿sí?, no son del mismo tipo? Por ejemplo, si tengo un dato byte, otro dato short, otro dato int, otro long, otro float, otro doble, el resultado de una expresión se convierte en el tipo más general. ¿Cuál de todos estos tipos es el más general? El doble. El doble puede abarcar floats, puede abarcar longs, puede abarcar ints, puede abarcar short y bytes. Ahora, ¿por qué no lo puedo convertir, por ejemplo, en un int? Porque el entero no tiene decimales y el doble sí tiene decimales. Entonces los decimales que tiene se estarían perdiendo si lo convierto para acá. ¿Está claro? Conversiones y tipos de datos. Bueno, tenemos, por ejemplo, doble igual a 17.5 más 4. Esto me daría algo así como 21.5, ¿correcto? Aquí tengo int band int igual a 5 menos 3.0. Con este punto 0 debería ser doble, pero como lo está manejando así, lo tendría que transformar a entero. Entonces sería 5 menos 3. Quítenle el punto y más. Ahora, float doble igual a 491 más este número, que es un número long. Entonces, son datos enteros, se sumarían directamente. El float es igual a 16.2 entre 7. El resultado obtenido de aquí sería un número real. ¿Por qué? Porque tengo un número real, 16.2. Y luego doble cociente, 15 entre 4, ¿sí? El resultado va a ser un número entero porque el número no tiene puntos decimales. Y entonces no es un número real, es un número entero. ¿Ok? Los operadores sobre enteros, ¿sí? Tenemos aquí un short 10, short 2, 20. Entonces el resultado sería el 1 por el 2. Esto es 10 por 20. Y estaríamos hablando de ¿cuánto? 200. Muy bien. Después de hacer ya todo esto, entonces vamos a hacer un repaso rapidísimo en donde hablamos de rango. ¿Qué es el rango? Es el valor en el que se mueve una variable, ¿sí? Y que puede ser desde un mínimo hasta un máximo. Números enteros. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de los valores numéricos con signo. Los valores numéricos con signo en las computadoras se trabajan por base a complemento a 2, de tal manera que cuando tenemos el primer dígito de cualquier número de bits como 1, estos valores son negativos. Y si lo tenemos como 0, estos valores son positivos. ¿Ok? Si ustedes agregan, por ejemplo, todo esto, que está acá, completito, lo pasan acá, resulta que va a ser negativo, menos 128, pero como aquí tienen que es positivo, 127, entonces estamos hablando de que si todos estos son unos, estaríamos hablando de un menos 1. Y eso se llama signos por complementos, ¿vale? El siguiente son los operadores. Tenemos los operadores de tipo carácter que solamente pueden almacenar un solo carácter. Cuando tenemos varios caracteres, entonces estamos hablando de un arreglo. Y los arreglos, cuando son varios caracteres, normalmente los conocemos como strings o cadenas. ¿Ok?
Esta es la cadena, precisamente el string, y es el arreglo de varios caracteres. Los caracteres pueden ser cada carácter con un solo byte o caracteres que utilizan 2 bytes. Los caracteres con un solo byte se llaman caracteres ASCII. Los caracteres con 2 bytes se llaman caracteres Unicode. En el mundo, en la actualidad, el lenguaje más universal es el de cómputo basado en Unicode, porque permite trabajar 65.536 caracteres. ¿Sí? Y entonces ahí ya tenemos incluidos a todos los lenguajes pictográficos y a todos los lenguajes españoles y de cualquier otro tipo, españoles, ingleses y demás. Mientras que en lo que corresponde al ASCII solamente puede generar 256 caracteres, y ojo, ahí para cada lenguaje, para cada idioma, vamos a tener que generar una página de códigos. Entonces esa es la diferencia entre un Unicode y un ASCII. La mayoría de los lenguajes de programación en la actualidad trabajan con Unicode, pueden trabajar con ASCII, sí, depende de cómo lo declares. ¿Ok? Bueno, los operadores, operadores abreviados. El más igual es un operador binario que trabaja A más igual B o A igual a más B. Es lo mismo. Menos igual, por igual, diagonal igual, que es el A entre B, y el por ciento igual, que corresponde a A por ciento B, que es el residuo de la división de A y B. El incremento y decremento, que pueden, aquí estamos hablando, por ejemplo, más, que corresponde a A más 1, o menos, que corresponde a menos 1. Si yo pongo I más, esto es I igual a I más 1. Si yo pongo I menos, es igual a I igual a I menos 1. Punto. ¿Sí? Son incrementales o decrementales. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de esto que acababa de mencionar. Luego tenemos los operadores relacionales. Igual significa el comparativo igual. O sea, una cantidad es igual a otra. Es un comparativo, no es una asignación. Luego, el no igual, ¿sí? A es diferente de B, o no es igual. El mayor que, una cantidad es mayor que la otra. Menor que, una cantidad es menor que la otra. Mayor o igual que, una cantidad es mayor o igual que la otra. Y el menor igual que, lo mismo. Ya habíamos visto estos operadores. Son operadores relacionales. Ahí tenemos algunos ejemplos. Son ejemplos que se pueden revisar rápidamente. Los operadores lógicos, también conocidos como operadores booleanos, son los que nos dicen si un detalle es falso o verdadero. Por ejemplo, en este caso nada más una variable booleana solamente me va a decir si es falsa o verdadero. Punto. Con respecto a los operadores lógicos, tenemos el ampersand, que significa ilógico, o sea, el AND. Pipeline, a estas estructuras se le conoce como pipeline. Esto significa o lógico. Esto es el operador OR. El binario booleano, significa OR exclusivo, y significa la negación, el no. ¿Ok? Muy bien. Así, por ejemplo, el booleano, por ejemplo, puede ser comido, puede ser igual a true, o sea, si es verdadero. Bebido puede ser igual a false, si es falso. ¿Sí? Enamorado, true. Dudas, false. Feliz, comido y bebido, o enamorado y sin dudas. Si tienen dudas, entonces ya valió gorro, ¿no? ¿Ok? Bueno, son formas de interpretar, y vean que los operadores nos sirven para nuestra vida cotidiana normal, ¿ok? Luego tenemos X es 1 y 0. No X, obviamente es el inverso. Si es 1 es 0, y si es 0 es 1. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, seguimos. Aquí tenemos, por ejemplo, los operadores X y Y, y tenemos la Y. Decíamos que la I solo iba a ser 1 cuando los dos sean 1. Todos los demás van a ser ceros. Aquí está. Y esta es la tabla de valor del AND. Aquí tenemos la del OR. Decíamos que en todos iba a ser unos, excepto cuando sean 0 y 0. Aquí está. ¿Ok? Luego tenemos el operador lógico, en esto que sería el exclusivo. Esto es, solo va a ser 1 cuando uno de los dos sea 1. Pero si los dos son 1, entonces es 0.
Aquí tenemos el OR exclusivo. Aquí este es 1 y este también. Pero este, como los dos son 1, es 0 porque no es exclusivo. Y este también es 0. ¿Ok? El siguiente, prioridad de asociatividad, ya lo habíamos analizado. Aquí está el orden de los operadores lógicos, ¿sí? Esto es en C. Y vean que podemos migrar de un lenguaje a otro sin problema. ¿Por qué? Porque los lenguajes tienen el mismo comportamiento lógico. Nada más lo que cambia son algunas estructuras de codificación. Pero de ahí en fuera la lógica es la misma, sin problemas. ¿Está claro? Aquí tenemos los operadores AND, OR, NOT, BITAND, XOR, BITOR, este que sería un comparativo, complemento, AND igual, XOR igual, OR igual, NOT igual, no igual, o igual, exclusivo, ¿sí? Y igual. Y bueno, son tablas de verdad de compuertas lógicas que podemos trabajar a OR, NOR, SOR, NOT, XOR, AND y NAND. Son compuertas directas e inversas, ¿sí? Y bueno, las compuertas lógicas de una entrada, que es el buffer, que es exactamente lo mismo, y el NOT, que es el inverso. Estas siguen siendo ejemplos de compuertas lógicas. Aquí vamos a tener operadores. Este es para C#. Si se dan cuenta son los mismos, o sea, no cambian, la sintaxis de los lenguajes es casi idéntica. Ustedes pueden utilizar cualquiera. Aquí tenemos cómo declarar una matriz, por ejemplo, por arreglos. Esta es una matriz unidimensional, ¿sí? Aquí tenemos un ciclo for. Y acá, por ejemplo, tenemos este es un diagnóstico para verificar si hay errores, ¿sí? Y aquí tenemos un programa principal. El principal no, porque es M. Entonces es un programa en que no devuelve ni entrega valores. Por eso es void. Enseguida, los operadores con C#, que serían los que veríamos en un lenguaje, en un video posterior. Hasta aquí esta grabación. ¿Ok? Bien. Les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal. Que me den un like a los videos que les agraden. Que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos. Y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.